Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Ramírez, estudiante de la UNAD. Pertenezco al grupo de ética de pregrado. A continuación, vamos a hablar sobre las posibles soluciones a la corrupción que se genera en Colombia. Primero vamos a hacer una introducción sobre la corrupción en Colombia. La corrupción en Colombia no es fácil eliminarla, siendo que sus raíces van mucho más allá de los procedimientos, leyes y sentencias judiciales. Como muchos pretenden, eliminarla implica corregir el sistema. Una causa importante tiene que ver con la crisis de un sistema político, que funciona con una pérdida notable de representatividad, porque muchos políticos no responden a intereses generales, sino primordialmente a intereses particulares. Casi siempre de quienes financian sus campañas electorales. La corrupción se facilita cuando el sistema político, distanciado de las necesidades de la población, funciona con una transparencia insuficiente en sus actos y con una gestión pública repleta de procedimientos engorrosos y congestionados, carente de un mecanismo de control ciudadano sobre esos actos y esa gestión. En ausencia de instituciones sólidas, la corrupción es también facilitada para la reelección de los cargos públicos, en primera persona o indirectamente. Es frecuente que la reelección convierta al político en un profesional de la política que olvida su responsabilidad de servidor público transitorio, salvo excepciones honrosas. Así no resulta extraño que acabe considerándose insustituible, omnisapiente y omnipotente, y con intereses en perpetuarse directa o indirectamente en el poder, motivado por prestigio, beneficio monetario y o protección de la persecución, por actos de corrupción pasada, propia o de sus seguidores. A continuación vamos a leer las posibles soluciones a la corrupción. Una de ellas, la primera, es modificar la ley de contratos del Estado del sector público. Este es un tema clave y extraordinariamente importante, a mi juicio, de un elevadísimo porcentaje de casos donde la corrupción está presente y además sin aflorar. La reforma debe ir dirigida a coste y que lleven a la inviabilidad de la ejecución del proyecto o de la obra. Control de calidad de las obras y servicios a través de empresas y o funcionarios con la mayor cualificación. Penalizaciones muy severas para las empresas que hayan incurrido en delitos que atenten con la transparencia y buenas prácticas de la ejecución de contratos públicos. Posibilidad de que los ciudadanos presenten fácilmente denuncias en caso de que no se hayan cumplido los pliegos de licitación. Otro punto es transparencia radical, total y digital de la información pública. Todos los contratos, licitaciones, normativas, resoluciones, etc., de las administraciones públicas deberán ser públicos y accesibles a todos, vía internet o por toda la red. Otro punto es incentivos a las denuncias judiciales, serias, sin juicios mediáticos paralelos. Se debe incentivar y respaldar todavía mucho más la denuncia, fundamentada de un indicio de corrupción, no solo protección y anonimato. Otro punto es la independencia y potenciación de la auditoría pública. En esta, la independencia para el Tribunal de Cuentas no sujeto a las influencias de los partidos políticos. Se le debería conferir responsabilidad jurídica a la hora de no identificar hechos punibles que estuvieran presentes en la documentación auditada. Otro punto es más jueces y más recursos judiciales contra la corrupción. Más medios judiciales especializados para mejorar las respuestas. Dotación de recursos mínima en la media de la Unión Europea. Otro punto sería inspección fiscal, laboral y guerra total a la economía sumergida. Más medios de inspección fiscal y un plan específico para acabar con los altos niveles de economía sumergida en la economía española.
Otro punto importantísimo sería financiación real de los partidos políticos. En esto tratamos nuevas bases de financiación de los partidos políticos, ampliando de forma realista los canales de una financiación transparente. Las donaciones privadas de terceros deberían ser públicas en un espacio web, limitada en su cuantía y motivadas en cualquier caso. Control de la financiación en cualquier caso. Dirigida a fundaciones, a terceras vías en general. Regulación orgánica y muy severa. Penalizaciones a partidos que incurran en falsedad, fraude o financiación ilegal. Otro caso sería menos cargos públicos, mayor retribución y asunción de mayor responsabilidad. En este trataríamos una reducción sustancial de cargos políticos, irrelevantes e incremento sustancial de sueldos públicos, con responsabilidades importantes. Compatibilizar las incompatibilidades reales con el acceso durante algún tiempo determinado a cargos públicos que proporcionen seguridad. Otro punto sería fomentar y premiar buenas prácticas de administración política, con el objetivo de que los ciudadanos valoren y premien las buenas prácticas. Otro tema sería sobre la educación. Educación en la escuela, en la secundaria, en la universidad, en la sociedad. De los valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la convivencia social. Guerra total de los paraísos fiscales sería un punto también muy importante. Otro punto también sería sobre el Gran Pacto Nacional contra la Corrupción. ¿En qué consiste este pacto? Sostenía Ortega que este país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales, asumidos de forma responsable y colectivamente. Los partidos políticos, sindicatos, patronales hicieron un gran pacto, los pactos de la Moncloa, a finales de los 70 durante la transición democrática para salvar la democracia en España. Sería básico para que las medidas apuntadas arriba tuvieran el alcance y efectividad deseada, pero también para generar un clima que impida que los partidos se enroquen a la defensiva y por el contrario pasen a ser proactivos con la intolerancia hacia la corrupción, compromisos sencillos del tipo de la oposición, de las comisiones de investigación, parlamentarios o institucionales, máxima colaboración con la justicia, ausencia de indultos o tratos a favor de condenados por casos de corrupción, la transparencia y publicidad digital de pliegos y concursos públicos, posibilidad jurídica de que si se dieran pliegos con condiciones restrictivas innecesarias se pudiera incurrir en delito, la ampliación absoluta y la mayor transparencia en las comisiones de adjudicación, ampliamente constituidas con fuerte representación social. Penalización a las empresas por no identificar indefiniciones de proyectos que impliquen mayor creación de un gran órgano institucional para velar por las buenas prácticas y la lucha contra la corrupción. Estos son algunos de las posibles soluciones que pude tratar en el caso de la corrupción en Colombia. Espero haya sido de su interés y de su agrado. Muchas gracias.